Imagina la meseta de Giza al crepúsculo. El sol cae en un disco de oro pálido, las sombras se alargan y la piedra parece expulsar un suspiro lento. El viento levanta fragmentos de arena que centellean en la luz moribunda. La esfinge, enorme y pétrea, permanece medio enterrada, como si guardara un secreto que la arena no osa revelar del todo. Y en medio de esa quietud, la pregunta aparece con la misma naturalidad que la noche. ¿Y si las pirámides fueran miles de años más antiguas que el propio Egipto? No es una afirmación hecha al vuelo, es una posibilidad que surge de varias pistas dispares, marcas en la piedra que parecen decir una historia distinta, textos antiguos que hablan de reparación, no de construcción, espacios interiores sin los rastros habituales de un templo funerario, hendiduras y puertas que se cierran a la vista, afinidades sorprendentes con construcciones de lugares lejanos. Todas estas piezas, colocadas una junto a otra, forman una provocación. Quizás lo que vemos en Giza no fue levantado por manos que celebraban a los reyes de la cuarta dinastía, sino que fue heredado, reutilizado o, en el mejor de los casos, legible desde una historia más antigua y compleja. Acércate conmigo, respira, escucha el desierto. Vamos a caminar por esta hipótesis lentamente, sin prisas, con el respeto de quien toca un objeto antiguo. Lo haremos guiados por la evidencia y por las preguntas que esa evidencia se niega a cerrar. Empezaremos por la piedra misma, por el lugar en que la esfinge mira al horizonte. Cuando el geólogo Robert M. Schoch se plantó ante la esfinge, no lo hizo como un lector romántico de monumentos. Lo hizo con un martillo de geólogo, una lupa y la atención puesta en la textura de la roca. Lo que notó no eran simples muescas por erosión del viento. Observó surcos verticales, ondulados, tallados en el cuerpo de la esfinge y en las paredes del recinto que la rodea, como si la lluvia, durante un largo tiempo, hubiera corrido en corrientes que bajaban por la piedra y la desgastaba de arriba a abajo. Ese patrón contrasta con la erosión que uno espera en un desierto moderno. El viento lleva arena y eso pule, secciona, ata las superficies en una abrasión más horizontal, orientada por la dirección de los vientos dominantes. La diferencia no es solamente estética, habla de agentes distintos. La erosión hídrica tiende a dejar estrías y curvas que subrayan el flujo del agua. La erosión eólica deja superficies pulidas, matices finos, a menudo con pequeñas cavidades por impacto de granos de arena. Para Schoch, la huella que vio remitía a episodios de lluvia persistente, no a la acción exclusiva del viento o del enterramiento. Si aceptamos por un momento que el patrón observado se debe al agua, cabe preguntar, ¿cuándo podría haber llovido con esa intensidad en Giza? Los científicos que estudian el clima antiguo del norte de África hablan de fases en las que el Sáhara fue más húmedo, impulsado por cambios en el monzón y en la circulación atmosférica. Esos periodos, ciertamente, preceden a la época faraónica tal como la conocemos. Existieron siglos y milenios en los que lo que hoy es arena fue tierra fértil, con lagunas, cursos y lluvia estacional. En ese contexto, la presencia de erosión atribuible a aguas sobre superficies monumentales plantea una hipótesis incómoda para la cronología tradicional. Quizá las rocas expuestas en la meseta estuvieron a la intemperie y bajo lluvia mucho antes de que la civilización egipcia centralizara y registrara grandes obras. Es importante subrayar que esto no es un veredicto cerrado. Críticos y egiptólogos han señalado otras explicaciones posibles: procesos de alteración química por sales disueltas en el agua subterránea, efectos del enterramiento y desenterramiento sucesivo o la acción del viento combinado con cambios térmicos que fracturan la roca de maneras complejas. Cada diagnóstico tiene su técnica, su laboratorio y sus defensores. Lo que Schoch propuso no destruye la arqueología clásica, la desafía a dar cuenta de un conjunto de observaciones que no encajan con comodidad en la historia aceptada. Pensemos en la esfinge como en la página visible de un libro que tiene muchas hojas quemadas. Las manchas de agua en la piedra son como palabras carbonizadas que sugieren un texto anterior. No sabemos con certeza cuántas páginas fueron quemadas, qué decía ese texto ni quién lo escribió,
pero la huella existe, y eso nos obliga a abrir el libro con cautela. Si la esfinge parece llevar inscrita en su piel un rastro de lluvias de tiempos remotos, la discusión no se limita a su figura. Hay un segundo grupo de pistas que provienen de las propias palabras humanas, inscripciones, estelas y testimonios que la tradición dejó atrás. Aquí las piezas también son inquietantes, porque varias fuentes antiguas no cuentan una historia de construcción desde cero, sino de restauración, reencuentro y mantenimiento. Uno de esos testimonios es la llamada Estela del Sueño, asociada a Tutmosis IV. La estela, tallada entre las patas de la esfinge, relata un episodio en el que el joven príncipe duerme a la sombra de la criatura y tiene un sueño. En el relato, la esfinge pide que se le quite la arena y se le dé atención. El texto se presenta como una acción de reparación, limpiar y restaurar. No se proclama en términos enfáticos que la esfinge haya sido recién tallada por ese rey. Es una petición, una promesa de restituir algo que ya existía. Existe la posibilidad, por tanto, de que la memoria escrita más antigua que tenemos sobre la esfinge hable de conservación más que de creación. Algo similar ocurre con otras inscripciones tardías vinculadas a Giza. Las estelas del inventario y ciertas inscripciones que registran trabajos y listas de objetos parecen funcionar en la tradición egipcia como catálogos de bienes que se mantienen, se reparan y, en ocasiones, se reconstruyen. En ese sentido, la documentación egipcia no siempre es un diario de primera mano sobre la edificación de cada monumento. Muchas veces es un registro administrativo sobre la gestión de lo que ya existe. Interpretemos, pues, esos textos con cuidado. La ausencia de una declaración de construcción no equivale a la ausencia de una obra anterior, pero sí indica que la relación que los egipcios tuvieron con estos monumentos pudo ser de herencia y preservación. Esto nos lleva al interior de la Gran Pirámide, a sus pasajes, cámaras y misterios de piedra. Entrar mentalmente en esa arquitectura es como bajar por los pliegues de un instrumento diseñado con precisión. La Gran Galería no es un corredor cualquiera. Su inclinación, sus bloques tallados y su sensación de propósito han llevado a muchos a sentir que estamos ante algo más que un sepulcro. Más adentro, la cámara del rey está revestida de granito fino, con lajas que producen un timbre particular al ser golpeadas. Algunos investigadores han medido una resonancia que ronda una frecuencia perceptible y la interpretan como una propiedad física diseñada, o al menos aprovechada, para producir efectos acústicos específicos. Los conductos que parten de la cámara del rey hacia el exterior también han alimentado interpretaciones. Antiguos observadores notaron que esas aberturas se orientan hacia puntos determinados del cielo, y se sugirió que señalaban estrellas significativas en la cosmovisión egipcia. Más tarde, otros investigadores han recalibrado esas orientaciones, discutiendo hasta qué punto las alineaciones son exactas y cuánto dependen de la fragilidad de los datos. Algunos hablan de precesión axial, el lento bamboleo del eje terrestre que cambia la posición aparente de las estrellas a lo largo de miles de años, como una pista que podría anclar una intención astronómica en esas guías. Otros responden que la interpretación es frágil y que los conductos podrían haber tenido propósitos rituales prácticos, simbólicos o incluso estructurales desconocidos. Un rasgo particularmente llamativo del interior es la casi completa ausencia de inscripciones funerarias típicas y de ajuares que uno esperaría encontrar si la estatua de la Gran Pirámide fuese el mausoleo ostentoso de un monarca. En otras tumbas y templos se ven inscripciones que glorifican a un rey, listas de ofrendas, nombres grabados con majestuosidad. En la Gran Pirámide, ese ruido textual está, en gran medida, ausente. Hay marcas de canteros, señales prácticas y una arquitectura preocupada por la proporción, la dirección y la robustez. Para algunos, esta carencia sugiere que la función original del edificio pudo no haber sido la funeraria en el sentido convencional. Para otros, el vacío textual es simplemente el resultado de costumbres distintas o de la pérdida de materiales perecederos que alguna vez estuvieron presentes. Y fuera y dentro de esas cámaras, la geometría habla. Investigadores y aficionados han señalado que las dimensiones de la pirámide, las relaciones entre su altura y su base, y ciertos ratios numéricos parecen remitir a constantes conocidas, proporciones que algunos relacionan con pi, con relaciones astronómicas, con cifras de calendario.
Con cautela, decir que hay números evocativos no es decir que hubo una intención explícita o un código hermético. La mente humana busca patrones. La pregunta científica es si esos patrones se sostienen estadísticamente y si aparecen con una coherencia tal que no puedan ser producto del azar o de ajustes modernos. Los críticos señalan que, en estructuras tan grandes, es fácil encontrar relaciones numéricas que, interpretadas de determinada forma, adquieren un significado aparente. Los partidarios de la idea alternativa responden que la repetida existencia de ciertas cifras y proporciones en contextos diversos sugiere más que una coincidencia. Mientras caminamos por estos pasillos de piedra, una sensación crece. Muchos elementos parecen más útiles que necesariamente mortuorios. Una cámara de granito con su acústica particular, conductos orientados al cielo, espacios sellados que no contienen los restos esperados. Es como si hubiéramos heredado un texto con páginas arrancadas y nos tocara reconstruir el argumento a partir de las frases sueltas que quedan. Y como a menudo ocurre con objetos que despiertan curiosidad, llegaron manos modernas y herramientas nuevas. La tecnología del siglo XX y XXI abrió puertas que antes eran inaccesibles. Uno de los momentos célebres de la exploración moderna fue la acción del ingeniero Rudolf Gantenbrink, quien envió un pequeño robot por uno de los conductos y se encontró con una puerta de piedra inesperada, con bisagras talladas y un bloque sellado que no encajaba con la lectura más simple del monumento. Más tarde, a comienzos del siglo XXI, se practicaron sondeos y perforaciones controladas que confirmaron la existencia de cámaras selladas y de compartimentos que el ojo humano no había visto. Estas exploraciones no ocurrieron en un vacío institucional. Las entidades encargadas del patrimonio arqueológico llevaron a cabo las intervenciones con protocolos y limitaciones, permisos, estudios previos, control y a veces reservas sobre la exposición pública de los hallazgos. Esos límites administrativos han sido interpretados de muchas maneras, por quienes buscan explicaciones alternativas. Algunos los consideran pruebas de un encubrimiento. Otros los leen como medidas razonables de protección ante intervenciones potencialmente dañinas. Vale la pena recordar que la arqueología contemporánea opera con principios de conservación y ética que, en algunos casos, aconsejan el análisis indirecto antes de la intervención directa. Entre las técnicas utilizadas en los últimos años figuran prospecciones geofísicas, sondeos y análisis no invasivos que han identificado espacios huecos o voids dentro de la masa piramidal. Algunos de esos vacíos son pequeños, otros sorprendentemente grandes. La idea de que la pirámide no es una masa monolítica y compacta, sino un objeto con cavidades internas cuidadosamente planificadas, reabrió preguntas sobre su propósito. ¿Eran esos huecos cámaras funcionales, conductos de ventilación, componentes estructurales para aligerar cargas o parte de un diseño simbólico difícil de descifrar hoy? Más abajo, bajo la meseta, hay cavidades subterráneas y pozos que han sido estudiados con igual interés. El llamado Pozo de Osiris y otras estructuras bajo la piedra sugieren una complejidad que no termina en la superficie. En algunos puntos se han datado materiales orgánicos en contextos que intrigaron a los investigadores, aportando indicios que podrían preceder a la Cuarta Dinastía. Aunque siempre con cautela metodológica, datar material asociado a una estructura no es lo mismo que datar la construcción en sí. La posibilidad de que haya fases anteriores de uso o de ocupación del área no puede descartarse, pero tampoco puede afirmarse con contundencia a partir de esos indicios aislados. Como lector nocturno de estas ruinas, uno reconoce un patrón persistente: la palabra herencia. A lo largo del tiempo, los habitantes de la región limpiaron, restauraron y reinterpretaron lo que encontraron. A menudo rehicieron monumentos, los reasignaron a sus propios dioses o a sus propias narrativas. Un objeto antiguo puede, por tanto, ser a la vez testigo de varias edades, la original y las muchas relecturas que se le aplicaron después. Eso complica gravemente cualquier intento de trazar una línea cronológica simple. Después de ver las huellas de lluvia en la esfinge, leer las estelas que hablan de reparación y recorrer las cámaras silenciosas que resuenan a un timbre extraño, la mente tiende a saltar a preguntas más grandes.
¿Quiénes pudieron levantar estructuras tan precisas en un tiempo que precede a la burocracia centralizada egipcia? ¿Qué significaba esa precisión? ¿Por qué se eligió la geometría y la astronomía como repertorio para un mensaje que debía sobrevivir al tiempo? Y aquí aparece otra capa del rompecabezas. No hay solo evidencia local. A lo largo del planeta, en momentos y lugares diversos, aparecen relatos de megalitos que, por su escala o por su exactitud, parecen hablar el mismo idioma. Pero antes de seguir ese camino global, vamos a detenernos un instante y volver a mirar Giza desde la distancia. Observa cómo la luz se vuelve fría, cómo las estrellas comienzan a puntear el cielo. El desierto muta su paleta. En esa quietud hay una invitación a la humildad. Tal vez nuestras categorías modernas, construcción, fecha, autor, no alcanzan para abarcar la multiplicidad de significados que esas piedras alojan. Tal vez lo que hoy interpretamos como monumentos fueron, en su origen, depósitos de memoria pensados para sobrevivir a catástrofes, cambios climáticos y olvidos intencionales. Si esta duda te intriga y quieres acompañarnos a desentrañar más capas, paralelos globales, pruebas genéticas y la idea de las pirámides como archivos en piedra, suscríbete y quédate conmigo. Hay más preguntas por explorar. Volvamos por un momento a esos huecos y a las puertas selladas que hemos mencionado. La sensación de que el interior de la Gran Pirámide guarda secretos no es solo poética, también tiene una base práctica en hallazgos concretos. El descubrimiento de una cámara oculta o de una segunda puerta en el conducto implicó, para muchos, la posibilidad de cámaras intactas, de espacios que preservaran vestigios antiguos a salvo del saqueo y del tiempo. Por eso, cada apertura controlada despierta expectativas y precauciones a partes iguales. Las técnicas modernas han trazado mapas invisibles del interior, prospecciones radáricas, escaneos que buscan vacíos y análisis que estudian las vibraciones de la estructura. En algunos casos, los resultados han mostrado irregularidades que invitan a pensar en cámaras aún no visitadas. En otros, los datos son ambiguos, abiertos a múltiples interpretaciones. La prudencia dicta que no se haga un triunfo de cada anomalía, ni se desprecie la posibilidad de errores en los datos. En arqueología, la replicación y el contraste metodológico son el camino más seguro hacia conclusiones sólidas. Mientras reflexionamos sobre estos espacios sellados, conviene reparar en otro rasgo de la Gran Pirámide, su notable precisión constructiva. No solo hablamos de tamaño, hablamos de ángulos próximos al verdadero, de bloques encajados con una exactitud que desafía las herramientas antiguas. Algunos han tomado esa precisión como indicio de conocimientos matemáticos impresionantes, observaciones astronómicas aplicadas a la arquitectura, sistemas de medición que codifican años y ciclos, y una atención a la proporción que parece transmitir información más que ornamentación. La combinación de geometría, orientación astronómica, resonancia y cavidades internas forman un conjunto difícil de explicar con una sola hipótesis. ¿Podría tratarse de un proyecto funerario con ambiciones simbólicas extraordinarias? ¿Podría tratarse de un instrumento astronómico embebido en la piedra? ¿Podría, también, ser un archivo pensado para sobrevivir a la erosión del tiempo y a los vaivenes culturales? A estas alturas, la evidencia empuja hacia la incógnita que hacia la certeza. Y aquí es donde la historia empieza a inquietarse de nuevo. Si estas piezas dispares, geología, textos de reparación, arquitectura interior, cavidades selladas, mediciones acústicas, fueran encajadas en una explicación única, ¿qué sería lo más coherente? Una hipótesis que ha cobrado fuerza entre algunos investigadores y pensadores es la de las cápsulas de memoria. La idea de que los megalitos y las pirámides fueron diseñados para preservar información en un lenguaje universal, la geometría, la astronomía, la proporción, que pudiera ser leída incluso después de grandes catástrofes, cuando la memoria humana estuviese dispersa. Antes de seguir adelante con esa hipótesis y de mirar los paralelos globales que la alimentan, detengámonos aquí y respiremos de nuevo el viento de Giza. Hay fragmentos de historia que piden tiempo para ser contemplados. La piel erosionada de la esfinge, una estela que habla de reparación, una cámara que canta en una frecuencia que no esperábamos.
Cada uno de esos fragmentos abre una puerta hacia un pasado más remoto, pero ninguna puerta se abre por sí sola. Necesitamos cruzarlas con prudencia, con herramientas, con paciencia, y con la mente dispuesta a aceptar que la respuesta podría ser más compleja y más hermosa de lo que las categorías simples nos permiten imaginar. Desde la meseta, nuestros pasos imaginarios nos llevan ahora más allá de la arena que cubre a Giza. Cruzamos océanos de tiempo y roca hacia otros lugares donde la piedra habla con la misma voz obstinada. Sitios donde la escala, la precisión o la persistencia desafían la narrativa sencilla de un progreso lineal y local. Göbekli Tepe, Baalbek, Pumapunku, el hipogeo de Malta, nombres que suenan a extraño y antiguo telar, piezas sueltas de un patrón que, si se miran en conjunto, invitan a pensar en una práctica humana recurrente. Erigir piedras para que perduren, para que comuniquen cuando las palabras ya no alcancen. Imaginemos Göbekli Tepe por un momento. Las columnas en forma de T, talladas con animales y símbolos, dispuestas en círculos perfectos, aparecieron como un soplo de aire helado para la arqueología. Dataciones que retroceden mucho más allá de lo que se consideraba compatible con arquitectura monumental. Allí no hay, en apariencia, la domesticidad convencional. Hay un espacio comunitario, ritual, construido con cuidado y esfuerzo sobre una colina. Si aceptamos la cronología que muchos investigadores han propuesto, estamos frente a un lugar que pertenece a un paisaje humano muy anterior a las ciudades, anterior a la agricultura intensiva tal como la conocemos. ¿Por qué levantar círculos de piedra en una era en la que la vida humana todavía era nómada o seminómada? La pregunta empuja en la dirección que ya nos ocupa. ¿Para almacenar memoria? ¿Para crear marcas permanentes en un mundo que cambia? Baalbek, en el Líbano, arroja otro tipo de asombro. Allí, en la plataforma de Júpiter, yacen bloques cuyo tamaño y acabado desafían la imaginación. Trilitons que parecen resistir cualquier intento de explicación simple sobre técnicas constructivas antiguas. Algunos de esos bloques muestran un encaje preciso, superficies trabajadas con herramientas que dejan una sensación de intención técnica elevada. ¿Qué representan estos enormes muros y sus fundamentos? ¿Se trató de un esfuerzo puntual de una comunidad con recursos extraordinarios o forman parte de una tradición más extendida? ¿Una forma de decirle a un futuro distante, aquí estuvo lo importante? Pumapunku, en el altiplano andino, añade un tercer matiz. Allí los cortes de piedra son tan precisos que parecen desafiar no solo el tiempo, sino las herramientas que se asumían en esas latitudes en aquellos momentos. Las superficies planas, los ángulos exactos, los encajes que permiten ensamblajes sin mortero, todo ello sugiere un control técnico que muchos describen como enigmático. El sitio carece de inscripciones que nos expliquen a conciencia sus métodos. Quedan las huellas físicas, nítidas, que nos piden imaginar la mano humana que supo leer cierta matemática y cierta geometría. En Malta, los hipogeos subterráneos y los templos megalíticos ofrecen una lección de intimidad contraria a la grandilocuencia de Baalbek. Allí, los espacios tallados bajo la roca, con cámaras pequeñas, pasillos calculados y con acústicas que algunos investigadores han empezado a analizar, sugieren un uso más centrado en lo ritual y en lo sensorial. No es el tamaño lo que impresiona, sino la intención de diseñar experiencia. ¿Qué significa construir no solo para durar, sino para producir efectos sobre el cuerpo y la mente de quienes entran? En todos estos ejemplos hay rasgos que resuenan con lo que observamos en Giza. Una inversión considerable de trabajo, una atención a la proporción y al encaje, a veces una ausencia relativa de textos explicativos contemporáneos, y en varias ocasiones una cualidad acústica o espacial que sugiere un uso más complejo que el mero reposo funerario. A primera vista, estos lugares pertenecen a contextos distintos, a culturas que no se cruzaron en tiempo evidente. Sin embargo, comparten una especie de telón de fondo. La idea de que hubo, en distintos rincones del planeta, comunidades dispuestas a tallar en piedra mensajes, códigos o contenedores que trascendieran generaciones.
Algunos investigadores han ido más allá del mero paralelismo formal y han empezado a estudiar propiedades concretas que podrían constituir un lenguaje no verbal. La geometría, la relación entre medidas, la orientación astronómica y, de forma quizá menos intuida hasta hace poco, la acústica. En varios templos antiguos, en cuevas o cámaras funerarias, se han registrado resonancias peculiares, frecuencias que se refuerzan en un espacio determinado. En la Gran Pirámide, por ejemplo, se ha hablado de una resonancia próxima a los 110 Hz en ciertas cámaras. En templos europeos y mediterráneos, los estudios acústicos han detectado fenómenos similares en recintos que, arquitectónicamente, favorecen ondas estacionarias o refuerzos de frecuencias específicas. ¿Podría la manipulación consciente del sonido ser parte de un repertorio común? ¿Podría la acústica haber servido como un vehículo para una experiencia ritual cuyo efecto se quiso preservar intencionalmente? No debemos apresurarnos a construir una genealogía directa entre estos sitios. Las distancias temporales y geográficas son enormes y los contextos sociales son diversos. Pero la recurrencia de ciertas soluciones, espacios cerrados diseñados para resonar, piedras talladas con precisión métrica, alineaciones que remiten al movimiento celeste, invita a una lectura complementaria. La humanidad ha buscado, de maneras convergentes, formas duraderas de comunicar. ¿Por qué? Porque la memoria oral es frágil, los incendios, las inundaciones y las migraciones destruyen bibliotecas y tradiciones. La piedra, en cambio, es paciente, mantiene una forma, resiste. Aquí la genética entra en escena con una dimensión que puede resultar sorprendente. Nuestros mapas de ascendencia revelan trazos de poblaciones que desaparecieron o fueron absorbidas por otras. En las últimas décadas, los estudios de ADN antiguo y de poblaciones han detectado lo que algunos describen como ghost populations, linajes genéticos que dejaron huellas en las poblaciones actuales, pero cuya presencia material se desvanece en el registro arqueológico. Entre esos grupos aparece la categoría que a menudo se denomina Basal Eurasians, un conjunto de ascendencias que algunos análisis ubican como tempranas y matizadas en su relación con poblaciones posteriores. ¿Qué relevancia tiene esto para nuestras piedras? Si hubo poblaciones importantes que se vieron borradas por cambios climáticos, epidemias o desplazamientos, sus memorias culturales podrían haber sido fragmentadas. Pero las estructuras megalíticas perduraron, siendo reutilizadas o reinterpretadas por quienes vinieron después. Así, la huella genética y la huella arquitectónica podrían contar historias paralelas. Una primera, visible en el ADN, de mezclas y pérdidas. Otra, visible en la piedra, de mensajes que sobrevivieron a comunidades completas. Si existe una correlación temporal entre fases de estrés climático, cambios poblacionales y la aparición o reactivación de monumentos megalíticos, entonces la hipótesis de que algunas construcciones funcionaran como depósitos deliberados de información gana matices. Es importante subrayar que la genética no ofrece una narrativa arquitectónica por sí sola. Decir que hubo poblaciones que luego desaparecieron no significa automáticamente que construyeran las pirámides. Lo que la genética aporta es una constelación de circunstancias, escenarios demográficos complejos, migraciones y pérdidas que hacen plausible la necesidad de memorias duraderas. En un mundo donde la continuidad cultural no está garantizada, tallar en piedra es una estrategia práctica. La piedra se lee sin idioma hablado, se interpreta por proporciones, por orientaciones. Es un mensaje menos frágil que una tradición oral. Regresemos ahora a las piezas locales que han encendido las mayores controversias. Los conductos sellados, las puertas encontradas por robots y los vacíos detectados por radar. Cada uno de estos descubrimientos es un recordatorio de que la pirámide no ha sido leída hasta la última página. Cuando Rudolf Gantenbrink introdujo su pequeño explorador por un conducto estrecho y se topó con una puerta de piedra, la expectativa creció. Detrás podría haber cámaras intactas, objetos o inscripciones nunca vistas. La respuesta fue técnica y administrativa. Sondeos, perforaciones controladas, análisis y valoraciones hechas por equipos oficiales.
Zahi Hawass, como figura pública vinculada a la gestión del patrimonio egipcio, ha estado en el centro de algunos de estos momentos. Su papel, como el de muchos gestores del patrimonio, combina intereses de conservación, política pública y comunicación. Las prospecciones que han identificado vacíos no resuelven por sí mismas la pregunta de la antigüedad. Detectar un hueco es un hecho. Interpretarlo, si fue un espacio funcional, una cámara ritual, un respiro estructural o un contenedor de objetos, requiere más trabajo. Y aquí es donde la prudencia científica vuelve a dominar. Algunos resultados son ambiguos, otros han sido interpretados como promesa de hallazgos espectaculares que luego se han matizado. La cautela no es un disfraz de ocultamiento, es la forma responsable de evitar daños irreversibles en contextos frágiles. Además, existen relatos perdidos que alimentan la imaginación. El supuesto manuscrito copto mencionado en algunos círculos, supuestamente perdido en el siglo XIX, aparece en relatos secundarios como una pista que, de ser real, podría haber aportado contexto sobre fases previas de uso de la meseta. No podemos, sin embargo, basar una reconstrucción robusta en documentos cuya existencia no está verificada. Denominar ese manuscrito un relato o anécdota es lo prudente. Alimenta hipótesis, pero no la evidencia directa. Ante el conjunto de estos indicios, surge la hipótesis que ya hemos esbozado. Las pirámides y otros megalitos podrían entenderse, al menos en parte, como cápsulas de memoria. ¿Qué significa esto con más precisión? No sugiero una única intención uniforme ni una autoría concreta y desconocida. Propongo, como posibilidad coherente con los restos, que algunas estructuras fueron diseñadas para preservar información en un lenguaje difícil de corromper: la geometría, la orientación astronómica y, en ocasiones, la acústica. Estos elementos funcionan como códigos que pueden ser leídos por observadores con conocimientos matemáticos o por una tradición cultural que los conserve. La geometría, por ejemplo, es particularmente útil para este propósito. Las proporciones pueden codificar relaciones temporales, años, ciclos, relaciones espaciales, direcciones, distancias y constantes que no cambian con la lengua. Una relación entre la base y la altura, multiplicada por factores conocidos, puede representar un periodo solar o lunar. La orientación hacia una estrella puede marcar una época del año o un punto de referencia para la navegación. Es un mensaje que trasciende los detalles lingüísticos. Si una estructura apunta con precisión a la salida de cierta estrella y si además su forma incorpora proporciones que concuerdan con ciclos astronómicos, entonces ese monumento contiene, inscrito en su arquitectura, información utilizable por generaciones futuras con acceso a la observación celeste. La acústica, menos obvia, aporta otra dimensión. Una cámara que refuerza ciertas frecuencias podría haber servido para rituales cuya experiencia sonora iba codificada con intención. Los sonidos y las variaciones de la voz humana pueden transportar contenidos simbólicos difíciles de registrar por escrito. En ausencia de un texto legible, la experiencia sensorial persiste. Por eso algunos investigadores han empezado a medir y comparar fenómenos acústicos en templos y cámaras antiguas, buscar si existen patrones comunes que sugieran una intención compartida. ¿Por qué elegir este tipo de archivo frente a otros? Porque es duradero, relativamente independiente de estilos culturales y, en buena medida, legible a través de la observación directa del entorno. Un visitante con instrumentos simples puede medir una proporción, observar una alineación, percibir un refuerzo sonoro. La piedra no exige traducción en la misma forma que un idioma, exige lectura y observación. Naturalmente, esta hipótesis enfrenta críticas legítimas. Los escépticos señalan, con razón, el riesgo de la pareidolia, encontrar patrones donde la mente expectante los busca. También recuerdan que la arqueología registra ejemplos de reutilización, monumentos que fueron reinterpretados y reocupados por distintas culturas con fines distintos, y que por tanto no siempre conservan una intención original monolítica. Otros critican la tendencia a buscar un único proyecto tecnointencional detrás de evidencias que pueden ser producto de multiplicidad de causas: simbolismo funerario, religiosidad local, orgullo político, innovación técnica.
Cada una de estas funciones no es mutuamente excluyente. La pirámide pudo ser a la vez tumba, símbolo político, demostración técnica y contenedor de información. Lo que proponemos es una posibilidad integradora, no una sustitución absoluta. También es necesario recordar límites metodológicos. Datar la construcción de una estructura por datación de material orgánico hallado cerca no es lo mismo que datar la piedra misma. Asociar una población genética con un edificio sin contextos arqueológicos claros es arriesgado. Atribuir intencionalidad a coincidencias numéricas exige análisis estadístico riguroso, que, en muchos casos, está en desarrollo o es controvertido. Por eso, una postura responsable es mantener la hipótesis como marco heurístico, una lente valiosa para organizar preguntas, no una conclusión definitiva. ¿Qué ganamos al adoptar esta lente? Primero, un programa de investigación interdisciplinaria. Si consideramos que la geometría y la astronomía pueden funcionar como lenguajes de preservación, entonces conviene combinar arqueometría, estudios de acústica, análisis geológicos y genética para construir cronologías y contextos más sólidos. Segundo, una apertura a la reevaluación de evidencias existentes con nuevas técnicas, escaneos más precisos, análisis no invasivos, dataciones contextualizadas y un enfoque más riguroso en lo que se puede afirmar y en lo que permanece en el terreno de la hipótesis. Tercero, una lección filosófica y humana. Reconocer que las sociedades anteriores pueden haber pensado su legado en términos prácticos y simbólicos más complejos de lo que a veces imaginamos. No se trata de atribuírseles conocimientos modernos, sino de admitir la creatividad técnica y cognitiva de comunidades pasadas. Erigir piedras para que perduren no es una señal de tecnología imposible, es una respuesta pragmática a la amenaza del olvido. Volvamos ahora a Giza, donde la luz ya es fría y el cielo se ha llenado de estrellas. Imagino que alguien, hace milenios, o quizá muchos milenios, levantó una estructura con la intención de que, si su sociedad se desvaneciera, algo quedara. Una proporción que aliente a recomponer un calendario. Una orientación que indique la salida de una estrella que marca un ciclo agrícola. Una cámara que al sonar en una frecuencia recuerde un ritual. No afirmo quiénes lo hicieron ni reduzco la obra a una sola función. Propongo, con cautela, que esa posibilidad explica múltiples rasgos que hoy nos sorprenden. ¿Qué sigue para la investigación? Más preguntas y algunas vías de respuesta. Ampliar la datación directa de materiales asociados con técnicas reproducibles y publicadas. Realizar comparaciones sistemáticas entre propiedades acústicas de recintos megalíticos. Estudiar con equipos interdisciplinarios la coherencia estadística de las relaciones geométricas propuestas. Integrar resultados genéticos con contextos arqueológicos bien fechados. Y, sobre todo, promover una arqueología que combine curiosidad con prudencia, que busque abrir cámaras sin dañarlas, que use el radar y la conservación antes que la fuerza. Mientras aguardamos nuevos datos, lo que está permitido es mirar las piedras con humildad y admiración. Permitir que el misterio nos atraiga sin convertirlo en dogma. Permitir que la duda sea el motor de una investigación más rica. Porque hay una belleza íntima en la posibilidad de que, en algún punto remoto del tiempo, alguien haya pensado, construyamos algo que llegue hasta ellos. Esa imaginación, la de comunicarse con un porvenir incierto, es en sí misma una forma profunda de fe en la continuidad humana. Y ahora, cerrado ya el círculo de preguntas que empezamos en la Esfinge, nos toca volver a la noche. Imagina la meseta. La luna arroja su plata fría sobre las caras de la Gran Pirámide. Una brisa mínima hace vibrar las arenas. Dentro, las cámaras esperan, silenciosas. Podemos marcharnos sin haber resuelto la incógnita, o podemos llevarnos la sensación de que, en cada piedra, hay un rastro que merece ser leído con herramientas cada vez mejores y con una mente dispuesta a la sorpresa. Si esta travesía te dejó con ganas de comentar una idea, una duda o un lugar del mundo que te intriga, cuéntalo abajo. ¿Qué monumento te gustaría que exploráramos en el próximo episodio? Comparte esta historia con alguien que disfrute pensar las preguntas grandes antes de dormir.
Y cuando apagues la pantalla, deja que la imagen de las piedras y las estrellas te acompañe. El pasado es vasto y la curiosidad, si se nutre de evidencia y cautela, puede ser la lámpara que nos guíe para leerlo mejor. Que la noche te sea leve.